Gabby, the floor is yours. Thank you, Samara. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a los que ya están en línea y esperemos que más se nos unan. Veo al momento 17 asistentes. Y pues bienvenidos a esta videoconferencia NMSO-MOGAD, Perlas en el diagnóstico y opciones para el tratamiento. Tenemos con nosotros a 3 médicos de Latinoamérica especialistas en el tema. Vamos a empezar con el doctor Edgar Carnero, continuaremos con la doctora Sara Vargas y nuestro tercer orador será el doctor José Flores. Ellos van a compartirles un poco de información acerca de 3 diferentes temas. Al final de cada una de sus presentaciones tendremos espacio para preguntas, si las tienen. La verdad es que esto es lo más dinámico y participativo posible. Vamos a estar al pendiente en el chat para cualquier pregunta que vayan teniendo y yo voy a ir haciendo estas preguntas a nuestros 3 oradores. Esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible para reproducción posteriormente en la biblioteca multimedia de Sumaira Foundation y en el canal de YouTube de The Sumaira Foundation. Agradecemos a Sumaira Foundation por permitirnos tener este evento educativo y pues con eso arranquemos. Doctor Edgar Carnero nos va a dirigir unas palabras sobre perlas en el diagnóstico diferencial EM, NMOSD y MOGAD. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias, Sumaira Foundation, por la invitación. Me parece que estos espacios obviamente son sumamente importantes para tener conexión con nuestros pacientes de habla hispana y para justamente poder discutir algunos puntos que por ahí son importantes desde el punto de vista práctico. Intentaré en los próximos 8, 9, 10 minutos contarles algunas perlas o algunos tips que considero son importantes tanto para los colegas, así como también para los pacientes. Cuando nosotros interpretamos o vemos pacientes con enfermedades desmielinizantes, inicialmente la enfermedad desmielinizante más frecuente del sistema nervioso central es la esclerosis múltiple, y durante muchos años el espectro NMO fue subclasificada como parte de la esclerosis múltiple, era un subtipo de la esclerosis múltiple. Este subtipo era, digamos, más severo, con un peor pronóstico. Sin embargo, en el 2004, tal vez el hito más importante que nosotros tuvimos cuando hablamos de espectro NMO, se descubren los anticuerpos antiacoporina 4. Estos anticuerpos antiacoporina 4 fueron capaces de diferenciar pacientes que tenían esclerosis múltiple de pacientes que tenían espectro NMO. Y un año después, en el 2005, se descubrió que estos anticuerpos iban dirigidos hacia una célula del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula espinal, que se llama astrocito. Ahí hay unos canales de agua que regulan el flujo homeostático del cerebro, y esos canales de agua son destruidos por este anticuerpo. Entonces el primer concepto es que nosotros podemos diferenciar la esclerosis múltiple del espectro NMO porque el espectro NMO tiene un anticuerpo, o sea, un biomarcador específico que se pide en el suero de los pacientes, en la sangre de los pacientes, y la esclerosis múltiple hoy no tiene, digamos, un biomarcador específico. El otro punto que es sumamente interesante es que durante mucho tiempo se vio que no todos los pacientes con espectro NMO iban a ser positivos para este anticuerpo. Nosotros veíamos que un 70%, un 80% de los pacientes que tenían espectro NMO y eran positivos para el anticuerpo antiacoporina 4. Pero había un 20, un 30% de estos pacientes que eran negativos para el anticuerpo antiacoporina 4. Y en el 2011 el grupo austríaco descubre un anticuerpo que se llama anti-MOG, la glicoproteína de la mielina asociada al oligodendrocito. Y este anticuerpo, nosotros veíamos que
en un porcentaje aproximadamente entre un 30 y un 40% de los pacientes que eran seronegativos para el anticuerpo antiacoporina 4, eran positivos para este anticuerpo. Entonces, el primer concepto que nosotros tenemos que tener en la práctica clínica es que la esclerosis múltiple es una enfermedad diferente al espectro NMO0 positivo para el anticuerpo antiacoporina 4 y es diferente a lo que hoy conocemos como enfermedad relacionada a MOG. ¿Y por qué es diferente? Porque tienen un pronóstico diferente, porque tienen un tratamiento diferente. Este es el primer concepto. El segundo concepto que yo quisiera comentarles es que lamentablemente cuando uno ve los estudios que se han hecho de forma internacional en diferentes continentes, incluso en Latinoamérica, nosotros hemos visto que el error diagnóstico va aproximadamente entre un 20 y un 30%. ¿Qué significa? Cuando nosotros evaluamos por qué los neurólogos nos equivocamos a la hora de hacer el diagnóstico diferencial en estas tres enfermedades, vemos que aplicamos mal los criterios diagnósticos, o sea que no interpretamos de forma correcta, tal vez en la práctica clínica, los síntomas que tienen las tres enfermedades o las manifestaciones dentro de la resonancia magnética, que después de los biomarcadores tal vez es el estudio complementario más importante que nos ayuda no solo a hacer diagnóstico de esclerosis múltiple, sino a diferenciar del resto de las patologías como el espectro NMO o la enfermedad relacionada a MOG. Sabemos que inicialmente tal vez el síntoma de inicio más frecuente que tienen los pacientes es la neuritis óptica, es decir, la inflamación del nervio óptico, y nosotros vemos que la esclerosis múltiple en general, los pacientes tienen una neuritis óptica de un solo ojo, con muy buena recuperación y con muy buena respuesta a los corticoides. A diferencia tal vez de lo que vemos en el espectro NMO, donde vemos que si bien es más frecuente la neuritis óptica unilateral, sabemos que es más sugestiva de la enfermedad la neuritis óptica bilateral y que lamentablemente tiene pobre recuperación, no tanta respuesta a los corticoides y tal vez tiene mejor respuesta a la plasmaféresis. Y lo mismo vemos en los pacientes con enfermedad relacionada a MOG, donde vemos que los pacientes pueden tener una neuritis óptica bilateral. Inicialmente tienen buena recuperación, pero a medida que los pacientes van teniendo nuevos episodios de neuritis óptica, de inflamación de los nervios ópticos, la recuperación empieza a ser menor. Por otro lado, sabemos que los pacientes pueden presentar inflamación de la médula espinal, y cuando presentan inflamación de la médula espinal, los pacientes con esclerosis múltiple tienen una buena recuperación y en general es incompleta esta alteración de la médula espinal, es decir, por ahí la debilidad en las piernas o en los brazos es asimétrica, es más sensitiva en la esclerosis múltiple, pero en el espectro NMO es más bilateral, la pérdida de fuerza es severa, afecta a los esfínteres, vale decir, los pacientes no llegan al baño y se escapa un poco de pis, eso es lo que nosotros llamamos incontinencia urinaria o urgencia miccional, y los pacientes con enfermedad relacionada a MOG tienen algo característico, que es trastornos sexuales y trastornos esfinterianos, porque se afecta el cono medular, es decir, la parte más baja de la médula espinal, donde ahí salen los nervios que van a inervar justamente tanto al intestino, a la vejiga, así como también a los órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. El tercer punto es el síndrome de tronco. Los pacientes con esclerosis múltiple y los pacientes con enfermedad relacionada a MOG pueden tener incoordinación, pueden tener vértigo, pueden tener visión doble, pueden tener inestabilidad en la marcha, pero hay algo característico que tienen los pacientes con espectro NMO, es que pueden tener hipo, náuseas o vómitos incoercibles. Esto es lo que nosotros llamamos síndrome de área postrema, y esto es algo sumamente característico de los pacientes con espectro NMO y que no se ve tanto en los pacientes con enfermedad relacionada a MOG y prácticamente no se ve en los pacientes con esclerosis múltiple. Cuando nosotros hablamos de las imágenes, tal vez esto es algo bastante más específico y tal vez yo necesitaría mostrarle ciertas imágenes, pero hoy conocemos que los pacientes con esclerosis múltiple tienen imágenes típicas de la enfermedad. Hoy reconocemos que los pacientes con espectro NMO tienen imágenes típicas también que se ven en el 50% de los pacientes, y tal vez la resonancia magnética en los pacientes con enfermedad relacionada a MOG tal vez
no muestra tantas lesiones, pero sí nos muestran algunas lesiones que son características, como justamente son las lesiones que se le llaman fluffy lesion, es decir, lesiones algodonosas, lesiones pobremente diferenciadas. Se puede encontrar aumento del contraste a nivel de las meninges, que eso también es característico de la enfermedad relacionada a MOOC. Un poco para terminar y para respetar el tiempo, creo que tengo un par de minutos, ¿verdad, Gabriela? Sí, ok. Para terminar un poco, la idea es saber que las tres enfermedades son distintas, que las tres enfermedades tienen un pronóstico diferente, tienen un mecanismo fisiopatológico diferente, es decir, la génesis de la enfermedad en las tres enfermedades es diferente, aunque si bien pueden compartir algunos signos y síntomas clínicos iniciales, como les decía, inflamación del nervio óptico, inflamación de la médula espinal, inflamación del tronco encefálico, que es el mesencéfalo, el bulbo y la protuberancia, o inflamación de algunas zonas específicas del cerebro, sabemos que cada una de las enfermedades tiene signos o síntomas típicos y que es fundamental reconocerlos y hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico temprano y adecuado, porque los medicamentos que se utilizan en cada una de las enfermedades son distintas, e incluso se ha visto que cuando utilizamos medicamentos que se usan en la esclerosis múltiple, y lo utilizamos en pacientes con enfermedad relacionada a MOOC o lo utilizamos en pacientes con espectro NMO, esos pacientes pueden empeorar su enfermedad, tener más recaídas, con lo cual es fundamental hacer un buen diagnóstico diferencial y llegar a un diagnóstico correcto y final. Así que para no completar o utilizar más tiempo, yo me voy a quedar acá, obviamente que estoy abierto para cualquier pregunta y le voy a dejar el paso al doctor Flores y a la colega de Centroamérica también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carnero. Ahorita, al momento no tengo preguntas en el chat. Estamos checando con la audiencia de qué países nos acompañan, nos comparten. Tenemos de Colombia, México, Perú, al momento. Vamos entonces a dar paso a la doctora Sara Vargas. Ella nos estará ofreciendo unas palabras sobre el tratamiento con eculizumab, satralizumab, enebelizumab en NMO. Doctora, adelante. Buenas tardes. Espero que todos estén bien. En verdad es un tema muy bonito y es un tema en el que cada día vamos aprendiendo un poquito más. En realidad, como ya todos sabemos y como dijo el doctor anteriormente, lo importante de este tipo de patologías, de las enfermedades inflamatorias autoinmunes, es hacer un diagnóstico a tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más rápido podamos hacer el diagnóstico, pues más rápido podemos iniciar tratamiento. Entonces, el tratamiento de este tipo de patología anteriormente, ya hace unos años, pues nos sentíamos un poquito como atados de manos, pero a medida que han ido pasando el tiempo, pues ya contamos con otro tipo de tratamientos como son anticuerpos monoclonales. Tenemos que saber diferenciar lo que es el tratamiento agudo y tratamiento ya de mantenimiento. El tratamiento agudo, pues como ya sabemos, son esteroides para esos pacientes que inician nuevos síntomas o que tienen síntomas de los cuales debemos de tratar, como una neuritis, como síntomas de calambres, adormecimiento o de debilidad. Entonces ya después de eso, pues se le da lo que son los esteroides a dosis alta, o muchas veces podemos lo que es, dependiendo de si mejora o no la plasmaféresis, como también la inmunoglobulina. Anteriormente no teníamos muchos medicamentos, pues teníamos que irnos con inmunosupresores, como es ciclofosfamida o azatioprina o micofenolato. Y en realidad también nos iba muy bien con rituximab, que es un anticuerpo monoclonal. Entonces este es un anti-CD20. Los pacientes nos mejoraron mucho y en realidad tenemos muy buena expectativa con él, pero muchos de estos pacientes también presentaban recaídas. Ya hace unos años para acá, 2018, hemos estado hablando de lo que son los anticuerpos monoclonales. Entre ellos tenemos lo que son el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal. El mismo es un inhibidor de las proteínas terminal del complemento C5.
fue aprobado está aprobado en Estados Unidos por la FDA, Canadá, Japón, y se hizo un estudio, o sea, lo que es el Prevent. Este tipo de anticuerpo monoclonal, o sea, les va muy bien a los pacientes. Se evidenció que en los pacientes con neuromielitis óptica, pues disminuye lo que son las recaídas. Y también, en realidad, le fue muy bien a los pacientes. Porque este tipo de anticuerpo pues inhibe lo que es la activación de lo que es el complemento y por ende se evidenció de que los pacientes tenían mejor evolución. Lo importante de esto es que debemos de saber que debemos de tratar al paciente a tiempo y en los países, claro, no todos los países lo tenemos a la mano, pero lo importante es poder ofrecerlo al paciente y que el paciente sepa de que lo tenemos. De las infecciones, sabemos que los anticuerpos monoclonales, como todos los tratamientos, pues tienen efectos adversos, como son las infecciones del tracto respiratorio, dolor de cabeza, nasofaringitis, náuseas. Y de una parte muy importante que tenemos que hablar con nuestros pacientes, esos pacientes que no están vacunados como para las enfermedades meningocócicas. Entonces, debemos de vacunarlo o también se puede también administrar antibióticos profilácticos. Y todo esto debemos de hablarle al paciente qué tipo de tratamiento tenemos y cuáles son los riesgos-beneficios que tenemos con estos tratamientos. Otro tratamiento que tenemos a la mano es el satralizumab, que también es otro tipo de anticuerpo monoclonal. Su acción consiste en que inhibe los receptores de las interleuquinas 6. Esto es muy importante porque aparte de que nos ayuda en el sistema inmunitario, que este es el encargado de que afecte al sistema nervioso central como también a lo que es médula. Es muy importante porque nos ayuda también y se ha evidenciado de que disminuye discapacidad y que también nos ayuda en los pacientes con neuromielitis óptica. Entonces, esta es una inyección subcutánea. Es muy importante porque cuando tú le dices al paciente qué tipo de tratamiento tú tienes o qué tú tienes a la mano, entonces tú le dices al paciente, tenemos tratamiento endovenoso, tenemos tratamiento que son cada 6 meses o tenemos tratamiento subcutáneo que tú, un ejemplo, te puedes ir de viaje y tú te lo puedes llevar. Entonces, el paciente se lo administra cada 4 semanas. Entonces, y también lo importante de esto es que a pesar de que se administre cada 4 semanas, pues el paciente tiene que saber que no se administra siempre en el mismo sitio, que se lo puede poner en la pierna o en el abdomen, nunca se puede poner en el ombligo. Entonces, que también tiene efectos adversos, como son las infecciones a nivel que puede causar infecciones, como son síntomas gripales. Tenemos que monitorizar los síntomas, que si hay enrojecimiento en el área de la inyección. Todo eso tenemos que hablarlo y todo eso se lo tienen que comunicar a nosotros, o sea, a sus médicos. Si es un área sensible donde tú has tenido algún tipo de afectación que fue golpeada o que tienes moretones, no te puedes inyectar en esa área porque entonces va a ser muy sensible y se puede infectar. Entonces, avisarle al médico si tiene efectos secundarios como son náuseas. Este es uno de los que más se ha presentado, los dolores articulares y los dolores en los músculos, dolor en las manos, dolor de cabeza. Algunos pacientes pueden presentar síntomas gripales los primeros días, pero por esto mismo debemos de hablarlo para entonces que debemos de comer saludable para evitar que todos estos síntomas, la buena hidratación, podemos aumentar lo que son los líquidos para tratar de que todos estos síntomas pues disminuyan. Tenemos que saber que este tipo de medicamentos de alta eficacia pues nos ayudan a disminuir lo que es la discapacidad en nuestros pacientes y que actualmente no estamos como 10 años anteriores donde no teníamos que ofrecerle a los pacientes y el pronóstico de la enfermedad era mucho peor. Ya actualmente pues tenemos lo que, como ya mencioné anteriormente, lo que es el ocrelizumab y el satralizumab, que son medicamentos de alta eficacia en los pacientes con neuromielitis
óptica. Y últimamente, pues, hemos hablado del inebilizumab, que también es otro anticuerpo monoclonal. Llama la atención porque cuando nosotros estábamos haciendo la alta especialidad, entonces decíamos, ¿y cuándo es que va a llegar este anticuerpo monoclonal donde trabajan los anti-CD20? Entonces, justamente el inebilizumab trabaja en esto, o sea, también se dirige a los antígenos anti-CD19, que estos están en las células B. Este ha sido aprobado también para la neuromielitis óptica. ¿Qué tiene de diferente? La forma de administración. El inebilizumab se administra de forma endovenosa, se administra una dosis primera de 300 miligramos, a los 15 días se pone la otra y ya entonces cada 6 meses. Este también ha reducido lo que son las lesiones en T2, ha reducido y ha ido muy bien en lo que son en los ataques de inflamatorios de la neuromielitis. Y se ha ido evidenciando de que nos ha ayudado mucho a disminuir lo que son las recaídas también. Los pacientes en el estudio en que se hizo, pues también les ha ido muy bien. Y en realidad, lo importante de saber que tenemos una gama y que tenemos diferentes tratamientos es porque ya entonces, dependiendo del tipo de paciente, dependiendo del tipo de lesiones que tengamos y dependiendo de cómo sean los brotes que haya tenido nuestros pacientes, pues ya podemos saber y decir que tenemos de dónde poderle dar tratamiento a los pacientes. Entonces, eso es muy importante, que ustedes sepan, y claro, un ejemplo, en nuestros países todavía nosotros no lo tenemos, pero sí es importante de que ustedes sepan que lo tenemos a la mano, de que están aprobados por la FDA, de que una vez ustedes empiecen tratamiento, pues tienen que saber los efectos para que lo puedan comunicar. Cuáles son los efectos adversos, cuáles son el beneficio y también de discutirlo con su médico para nosotros entonces poder tener cómo ayudarlos. Entonces, aquí estoy y cualquier duda, pregunta, pues acá estamos. Gracias. Muchas gracias, doctora. De hecho, sí tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a empezar. La primera que entró es para el doctor Carnero y después tenemos 3 para la doctora Vargas. Doctor, nos pregunta Mari Carmen, buenas tardes. Entonces, ¿es muy importante hacer la prueba anti-ecuapurina 4? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, digamos, esta prueba no se solicita a todos de forma indiscriminada. O sea, siempre nosotros solicitamos esta prueba en aquellos pacientes que tienen una clínica típica de la enfermedad. Es decir, cualquier paciente que tiene una neuritis óptica no se solicita el anticuerpo. Es decir, aquellos pacientes que tienen una neuritis óptica que sea compatible o que sea sugestiva de una enfermedad tipo espectro NMO o una enfermedad relacionada a MOG, en ese contexto, y de hecho el grupo de expertos en Latinoamérica, en el consenso latinoamericano de NMO, recomienda realización de este anticuerpo en aquellos pacientes que tienen clínica típica y no de forma indiscriminada. La pregunta es, ¿por qué no de forma indiscriminada? Porque cuando nosotros le pedimos a todos los pacientes sin focalizar, tenemos la posibilidad de que venga positiva y en realidad no es positiva, es lo que se llama un falso positivo, ¿no? Y esto es por la solicitud de forma indiscriminada. Vale decir, solo se piden a aquellos pacientes que sospechamos la patología, no en todos los pacientes, en resumen. Muchas gracias. Gracias, doctor Carnero. Doctora Vargas, la primera pregunta dice, a mí me diagnosticaron a finales del 2017 con EM, que asumo es esclerosis múltiple, me dieron interferón, solo que empezaron los brotes y me cambiaron por natamiluzab. Sí, muchas gracias. Hoy en día estoy en silla de ruedas. ¿Cómo saber si me diagnosticaron correctamente? Mira, así mismo, como dijo el doctor anteriormente, la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, pues anteriormente se pensaba que era lo mismo. Pero ya a medida que se ha ido evidenciando de que hay diferentes formas, de que la fisiopatología de una es diferente, de que los medicamentos de una no le funcionan a la otra, pues hay diferentes criterios
donde para diagnosticar la esclerosis múltiple pues están los criterios de McDonald's, donde dependiendo de la clínica, de la imagen, de si tiene o no bandas oligoclonales, pues tú dices, espérate, esto es una esclerosis múltiple. Y también, como dijo el doctor, tenemos diferentes formas, o sea, donde tenemos los pacientes con neuromielitis óptica, donde también están otros tipos de criterios, y ahí están lo que son las aquaporina 4. Y también existe otro que son los anti-MOG. Entonces, cada uno pues tiene fisiopatología diferente y tratamientos diferentes. ¿Cómo saber si es esclerosis múltiple? Pues me imagino que tu doctor te habrá hecho todo lo que es el protocolo. Lo que pasa es que dependiendo del tipo y de las lesiones y de los brotes que tú hayas tenido, pues podemos tener aumento en la discapacidad. Y lo importante de esto es ver si te han hecho resonancias nuevas, si has tenido evolución tanto clínica, si hay que ver la resonancia si está activa o no. Entonces, para poder ayudarte y saber si hay que usar otro tipo de tratamiento de alta eficacia. Gracias, No doctora. sé si le aclaré bien, pero sería bueno que puedas ir a tu médico y entonces decirle todas tus preguntas y ver en realidad si es que tienes aumento en las lesiones o si estás activa, por lo cual eso fue en el 2017, 2023, pues van 6 años. Entonces, incluso el natalizumab es un excelente medicamento, pero muchas veces, dependiendo del tipo, entonces habría que ver si necesitas otro tipo de tratamiento. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan efectivo es este tipo de tratamiento? Gilenya modafinil. Me imagino que le causa fatiga. Y el otro es Sofran, mareos. Mira qué es lo que pasa. Estamos hablando sobre, estos son medicamentos para esclerosis múltiple, entonces, y para la fatiga. La Gilenya, o sea, también, todo depende del tipo de lesiones. No todos los pacientes, el tratamiento le funciona igual. Y por eso mencioné anteriormente que debemos de individualizar en cada paciente, porque hay que ver las imágenes, hay que ver el tipo, cómo es la clínica, cómo empezó, qué tipo de escala tiene, si está discapacitado, si no tiene discapacidad, si hay actividad, si no hay actividad. Entonces, para uno poder saber qué tipo de tratamiento llevan nuestros pacientes. Y si es un ejemplo, la Gilenya es muy buena, claro, pero depende del tipo de paciente y del tipo de lesiones que tiene, y este es un medicamento para esclerosis múltiple. Sí, y de Entonces, hecho, sí, perdón, doctora, Jane, que me hizo la pregunta, nos aclaró después que está preguntando justamente para esclerosis múltiple. sí, entonces, dependiendo, por eso es que les digo, todo depende del tipo de paciente y del tipo de lesiones, entonces nosotros podemos individualizar en el manejo y en el tratamiento para evitar discapacidad en nuestros pacientes. Gracias, doctora. Voy a pasar a una siguiente pregunta, después damos espacio al doctor Flores y yo voy de todas maneras, después de la presentación del doctor Flores, de la charla del doctor Flores, estaré pasando todas las demás preguntas para que la audiencia sepa que todas vamos a hacer lo posible por contestar. La siguiente dice, doctora, mi hija fue diagnosticada con NMO en 2021, tratada con rituximab actualmente. Últimamente ha presentado una especie de disautonomías. De hecho, hace poco estuvo hospitalizada porque la presión no subía. ¿Estaríamos hablando de que el rituximab ya no está haciendo su trabajo? Mira, ¿qué pasa? Muchas veces los pacientes de rituximab en nuestra experiencia, o al menos te puedo hablar por mí en mi experiencia, o sea, a los pacientes les va bien y es uno de los pacientes que nosotros, es uno de los medicamentos de alta eficacia que nosotros decíamos, espérate, rituximab es excelente, pero no a todos los pacientes les va igual, no a todos, incluso con el eculizumab, con el satralizumab, con el enebizumab. También todos son diferentes y por eso debemos de individualizar. Un ejemplo aquí, ¿qué es lo importante con tu hija? Ver si hay aumento de las lesiones, si esas lesiones han ido aumentando, que esté causando disautonomías. No sé si le han hecho nueva resonancia o no sé si un ejemplo el doctor, bueno, el doctor levantó la mano. Entonces hay que ver todo ese tipo, si hay aumento en las lesiones, si está activa tu hija, entonces para valorar si hay que cambiar medicamento. Doctor Carnero.
Sí, totalmente de acuerdo, pero algo que siempre es sumamente importante que los pacientes tengan en consideración es que los medicamentos que nosotros utilizamos para prevenir nuevas recaídas, como el rituximab, el eculizumab, el inebilizumab, satralizumab, o los viejos medicamentos, azatioprina o micofenolato, el objetivo que tienen estos tratamientos es disminuir o evitar que los pacientes tengan recaídas. Pero las secuelas que han dejado las recaídas previas, lamentablemente estos medicamentos no funcionan de forma adecuada para mejorar las secuelas que han quedado. ¿Qué significa? Lo más probable es que su hija haya tenido un síndrome medular, y algo que es muy frecuente es que los pacientes que tienen una mielitis, es decir, una inflamación de la médula espinal como secuela, puede quedar esto que se llama disautonomía o hipotensión ortostática, y ahí el rituximab no va a actuar. Ahí nosotros tenemos que ir a buscar diferentes elementos, intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, pero ahí no tenemos que medir efectividad del medicamento por si mejora o no mejora la disautonomía. O sea, siempre debemos tener bien en consideración cuál es el objetivo del tratamiento. Cuando nosotros empezamos el tratamiento preventivo, lo que estamos buscando es que nuestro paciente no tenga recaídas a lo largo del tiempo. Pero las secuelas que han quedado de las recaídas previas, los medicamentos que tenemos actualmente no funcionan ahí. Sí tenemos otros medicamentos, como por ejemplo nombraron para la esclerosis múltiple y la fatiga relacionada a la esclerosis múltiple, el modafinilo, es lo que nosotros llamamos tratamiento sintomático, es decir, nosotros tenemos tratamientos para diferentes síntomas, pero no tenemos que poner como objetivo si mejora o no mejora la disautonomía del rituximab. Esa es la aclaración que quiero dejar, porque si no los pacientes se confunden y dicen, no, el rituximab no está actuando. No, no podemos medir si actúa o no actúa porque mejora o no mejora la disautonomía. Medimos si actúa o no actúa porque tiene o no tiene recaídas en el tiempo, hace nuevas lesiones o no hace nuevas lesiones, aumenta su escala de discapacidad o no la aumenta. Esos son los objetivos fundamentales, pero fundamentalmente en el espectro NMO y en la enfermedad relacionada a MO es que no recaigan. Ese es el objetivo primordial. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Doc. Lo importante es que los familiares vean, porque si un ejemplo, este paciente nunca ha tenido disautonomías o nunca tuvo ningún cuadro, entonces ha empezado nuevamente, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero también hay que ver si hay alguna lesión nueva que quizás no se esté viendo. O sea, es lo importante, es como hablar siempre y decirle a su médico qué nuevo estamos viendo en nuestros pacientes, para que entonces nosotros podamos tomar medidas. Ya, como dijo el doctor, si es algo que ya tenía y que estamos viendo simplemente que son secuelas, pues es cierto, este tipo de medicamento no vamos a hacer nada, porque lo que estamos evitando es aumentar discapacidad y que el paciente vuelva a recaer, pero ya las secuelas no. Entonces, pero sí es muy importante el manejo multidisciplinario, donde entonces ustedes le informen a su médico para entonces nosotros poder ver qué tipo de tratamiento podemos dar, o si es una recaída, o si hay lesiones nuevas, o poder intervenir a tiempo. Pero es muy importante que le hablen a su médico. Muchas gracias. Gracias a ambos doctores. Estoy viendo todavía algunas preguntas. Vamos a pasar a la charla del doctor Flores y terminando seguimos con las preguntas que vienen en el chat. El doctor Flores nos va a hablar de los impactos socioeconómicos de la enfermedad y el acceso entre fronteras. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Sumaira, por esta oportunidad. Gracias, Gaby, por permitirnos compartir con el auditorio, con los pacientes a final de cuentas. Voy a tratar de ser breve. Lo importante aquí es interactuar con todos los pacientes y contestar sus preguntas. Voy a decir un par de cosas de mi país, de México, el impacto que tiene la enfermedad desde el punto de vista económico familiar. Esta enfermedad se considera como devastadora, déjenme usar ese término, repercute mucho en la cantidad de dinero que aporta el paciente a su familia. El 75% de los pacientes con esta enfermedad deja de laborar
o ve disminuida su percepción, su ingreso económico mensual hasta en el 75%, y esto tiene definitivamente un impacto en la economía de la familia. Muchas se divorcian, se separan, empiezan a caer en pleitos legales, pierden trabajo, se vuelven comerciantes informales, etcétera. Esto definitivamente impacta en el acceso a los tratamientos. Entonces, sí, debe ser considerado como una enfermedad que requiere una visibilidad enorme por parte de no solamente el área médica, sino también del área de gobierno. Ahora, escuché hace rato un poco de lo que decía la doctora Vargas en República Dominicana. El acceso de los medicamentos porque lo aprueba FDA o porque lo tiene mi país ya cercano. Nosotros tenemos geográficamente como situación de oportunidad, lo diría yo así, la cercanía con Estados Unidos. Y en este momento, gran parte de los medicamentos que se utilizan para este espectro NMO, para el espectro MOG, están disponibles ya sea en Estados Unidos, ya sea en México, incluso medicamentos que la FDA no tiene aprobados, pero están aprobados por la EMA, por la Agencia Europea, pueden llegar a México y administrarse a los pacientes. Y ese es el segundo punto de lo que quiero tratar, el acceso entre fronteras. La población con estos padecimientos que vive en Estados Unidos y no tiene una cobertura universal, que no recibe el tratamiento al 100% en Estados Unidos, puede recibir el mismo medicamento, la misma atención en México, por un costo mucho menor. Y esto creo que se ha fomentado por la propia Fundación Sumaira, por las propias fundaciones que se dedican a apoyar a estos pacientes. Nosotros tenemos la experiencia de varios años en los que pacientes mexicoamericanos con esta enfermedad era más barato tomar un avión y volar a la Ciudad de México, cruzar la frontera a Tijuana y recibir el mismo medicamento que deberían haber recibido en Estados Unidos a un costo mucho menor. De la misma forma, el trasplante autólogo de células progenitoras, una maniobra terapéutica, un procedimiento que se utiliza para ciertos pacientes, hablo específicamente de NMO, se puede utilizar y se puede aplicar en México. Hay un paciente de República Dominicana que está en trámite para poderlo recibir. Es decir, creo que al final esta atención entre fronteras no nada más debe de quedar a través de un Zoom o de quedarnos con la idea de que si no está disponible en mi país, nunca lo podré tener. Creo que acercarse a las fundaciones, Sumaira tiene un impacto social fundamental, importantísimo, hay embajadores en cada país. Creo que se puede lograr beneficiar a muchos pacientes que tienen un acceso limitado a los medicamentos. Creo que ahí es donde se debe romper ese acceso entre fronteras y la labor no nada más es de nosotros como médicos y poder establecer comunicación con pacientes de otros países y con médicos de otros países, como ahorita nos da la oportunidad Sumaira en República Dominicana y en Argentina, sino también fomentar que el acceso a los tratamientos sea más fácil, menos costoso y obviamente facilitar la llegada de los medicamentos a los pacientes. Esto disminuirá el impacto que les comenté al principio en los primeros 30 segundos, socioeconómico de la enfermedad en las familias. Por supuesto que los pacientes mantendrán su trabajo, la discapacidad será menor, el número de recaídas será menor. O sea, es un impacto que se va en cascada. Entonces, creo que este segundo punto de la charla, que era el acceso entre fronteras, yo creo que es una labor conjunta, es hacer ruido, es ser activistas, es poner sobre la llaga el dedo y decirle a la sociedad y al gobierno estatal, hablo de mi país, a la gente que se encarga de la salud, de fomentar y de hacer de alguna forma más fácil el acceso de los medicamentos. Entonces, yo dejo ahí una tarea pendiente para Sumaira, para las fundaciones en México, para las demás fundaciones en Estados Unidos, y tratar de apoyar esta movilización de los pacientes y poder beneficiarlos con tratamientos, con atención a un costo mucho menor.
Entonces creo que es una tarea pendiente, más allá de la investigación, que también es una tarea pendiente, y de levantar la mano como región, como latinoamericanos. La enfermedad y el número de pacientes que vemos es muchísimo más alta de lo que se ve en Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de platicar y ver cuántos pacientes veían y cuál era su expectativa. Y vaya, los veo en una consulta aquí en el Instituto Nacional de Neurología, o sea, en 3 días, en 3 semanas. O sea, es increíble cómo podemos levantar la mano para hacernos escuchar. Creo que ahora para los nuevos criterios, ahora para decir nuestra experiencia con mofetilmicofenolato, con azatioprina, ciclofosfamida, también podemos levantar la mano. Entonces, hagámonos escuchar como región, como países latinoamericanos, y también pongámonos para poderlos ayudar en la medida de lo posible en el acceso a estos tratamientos. Entonces, creo que con eso dejo ahí la tarea. Yo estoy en la mejor disposición de apoyar en todo lo que sea, y creo que Sumaira, a través de esta forma de generar embajadores y de generar estos webinars en español, es una muy buena idea para llegar a más pacientes y desatorar en lo que se pueda desatorar el acceso para los medicamentos. Muchas gracias y adelante con las preguntas. Esta sesión es para pacientes. Gracias, doctor Flores. Y aprovechando lo último que dijo, efectivamente, este tipo de videoconferencias son de gran utilidad. A mí me tardaron 9 años en lograr un diagnóstico y un medicamento acertado como paciente de NMO, y sin duda mi mamá y mi familia hubieran estado muy agradecida de tener esta información antes. Entonces, gracias a los 3 por el tiempo dedicado. Continuando con las preguntas, voy a leer las preguntas y quien quiera de los 3 ayudarnos con una respuesta, adelante por favor. Nos dicen, yo fui diagnosticada con NMO en 2016. A mí me ha salido la antiacuaporina 4 positiva, pero nunca han encontrado inflamación en la médula. ¿Se puede confirmar el diagnóstico de esta forma? A mí recientemente me encontraban una anomalía del desarrollo venoso en el giro presental izquierdo con drenaje coroideo, perdón. ¿Esta también puede ser un síntoma de NMO? Yo, si quieres, contesto la segunda, que está más sencilla, es no, no tiene nada que ver. La primera es que no necesariamente lo que hace el tener la posibilidad, como dijo Edgar, de hacer el estudio y tenerlo positivo, pues definitivamente permite establecer el diagnóstico. Definitivamente la resonancia, para que podamos ver inflamación, pues hay que hacerla en el momento en el que el paciente tiene manifestaciones clínicas, pero si yo la hago un lunes, un viernes que no tengo ninguna manifestación, pues no voy a evidenciar inflamación de forma indirecta con el realce con gadolinio, pero la positividad al anticuerpo en conjunto con las manifestaciones clínicas es lo que hace el diagnóstico, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, nosotros tratamos pacientes, tratamos síntomas, y creo que es muy importante pues tener síntomas. ¿Cuáles síntomas has tenido? Si has tenido síntomas visuales, ya dijiste que no tienes, pero un ejemplo, debemos de ver o de saber cuál es la clínica y cómo ha sido evolucionando, porque muchas veces, aunque tengamos el anticuerpo, pues quizás todavía no has presentado los síntomas, pero sí tienes la predisposición. Entonces, hay que ver si tienes lesiones en otras áreas. Gracias, doctora. Tenemos 2 preguntas más. Tengo NMO, estoy tratada con azatioprina hace 1 año. He tenido buena evolución. De hecho, no tengo ninguna secuela de la enfermedad. ¿Por cuánto tiempo puedo seguir con esa medicación? O si tengo que cambiar por una de esas nuevas. Bueno, como diría el doctor Flores, con los medicamentos viejos, como diríamos, tenemos como la experiencia de que todos los pacientes son diferentes, y si te ha ido bien con azatioprina, que es un inmunosupresor, y no has tenido secuela y no tienes síntomas nuevos y no tienes lesiones nuevas, pues ¿por qué cambiar? Pienso yo, o sea, no sé si el doctor Flores
tengan alguna otra opinión, pero pienso que si te ha ido bien, pues podemos seguir vigilándote, podemos seguir viendo, y dependiendo de los síntomas y de si hay lesiones nuevas o no, pues sí se podría pensar en cambiar, pero al menos yo, si tú estás estable, no tienes secuela y sigue llevando tu vida normal, yo creo que te dejaría igual. Absolutamente de acuerdo. Y algo que es sumamente importante, digamos, nosotros acá en Argentina decimos equipo que gana no se cambia, y justamente lo cumplimos, es decir, si un paciente anda bien con un medicamento, por más que ese medicamento sea viejo, considerado dentro de los medicamentos, no las drogas nuevas, que han sido estudiadas específicamente para pacientes con espectro NMO, tenemos mucha evidencia de mucho tiempo, de estudios observacionales, que estos medicamentos son seguros, son efectivos, y de hecho tenemos evidencia que cuando se suspenden, cuando nosotros intentamos suspender estos medicamentos, los pacientes vuelven a tener recaída. O sea que hoy, cuando nosotros empezamos un tratamiento, lamentablemente no sabemos cuándo podemos suspender el tratamiento, pero la evidencia actual es que si suspendemos el tratamiento, y fundamentalmente esto dentro de los primeros 5 a 10 años, lo más probable, más del 80% de los pacientes van a tener una recaída dentro de los primeros 3 años de haber suspendido el medicamento. Esto es un estudio muy interesante que ha hecho el grupo asiático de Ho-Hin Kim, que ha sido publicado en Neurology hace algunos años atrás, y me parece súper interesante, y esto nos ha puesto en la vereda que no hay que suspender los tratamientos hoy en esta enfermedad, como comentaba el doctor Flores, que potencialmente puede ser devastadora. Muchas gracias, Sí, doctor. totalmente de acuerdo, Gaby, perdón. Sí, No, adelante. yo creo que hay evidencia de que no debemos de tratar las modas, ¿no? Yo creo que aquí es no caer en la tentación de lo que quizá la industria farmacéutica quisiera, que a todos les diéramos los nuevos medicamentos o el medicamento que ellos promueven. Pero yo estoy de acuerdo. Si está yendo bien con ese medicamento, hay que vigilar y seguir, ¿no? Hasta ahí. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan eficaz es el acetato de Glaritamer? Ya que escucho de varios distintos, pero casi no de ese, y a mí me ha funcionado bien. Pero ¿cómo saber si es a largo plazo eficaz? Los síntomas. Los síntomas no sé si quizás lo he repetido mucho, pero lo que a nosotros nos dice, y me imagino que el doctor Cornetti y el doctor Flores, pues me dirán, pero lo que a nosotros nos dice, ¿cuándo cambiar de medicamento? Si te ha ido bien con el acetato de Glatiramer, no tienes nuevas lesiones, no tienes nuevos síntomas, pues no hay que cambiar de medicamento. O sea, te ha ido bien con lo que tienes, e incluso no nos dejas a la mesa de que no tenemos que seguir con otro tipo de medicamentos, sino que te has mantenido estable, tienes los mismos síntomas, o quizás lo importante aquí de nosotros poder valorar si cambiamos o no, son si hay nuevos síntomas, si hay brotes y si hay nuevas lesiones. Y si el paciente, claro, entonces esto te aumenta la discapacidad. En la esclerosis múltiple, pues ya no solamente tomamos en cuenta lo que son las lesiones, también vemos la parte cognitiva, también vemos, o sea, cómo le va al paciente, pero si te ha ido bien con esa, yo no tampoco lo cambiaría. Gracias, doctora. La última pregunta que tenemos en el chat dice, ¿existen biomarcadores para esclerosis múltiple? ¿Algún tipo de globulinas? Y si existieran, ¿cómo actuarían un diagnóstico temprano? No, ese es el gran punto. Perdón, voy a tomar esa pregunta. Ese es el gran punto, y que en realidad está linkeado, está relacionado a una pregunta previa sobre cómo sé yo si tengo esclerosis múltiple, si fue bien diagnosticado o fui mal diagnosticado. Lamentablemente, y tal vez el reto más importante que tienen los pacientes con esclerosis múltiple es que no hay un biomarcador. Si un paciente tiene síntomas urinarios, tiene ardor al orinar, orina más, nosotros le podemos hacer un sedimento en la orina y podemos decir, bueno, está tal bacteria, y confirmamos que tiene una infección urinaria. Lamentablemente para la esclerosis múltiple no existe eso. No tenemos un biomarcador, y como bien dijo la doctora,
nosotros nos valemos de criterios diagnósticos. Si el paciente está dentro de esos criterios diagnósticos, tiene una clínica típica de esclerosis múltiple, tiene lesiones típicas de esclerosis múltiple, y no hay una mejor explicación para esos síntomas y para esas imágenes, cumple criterios para esclerosis múltiple, y por lo tanto el diagnóstico es clínico. Lamentablemente no hay un biomarcador. Lo que sí tenemos son las bandas oligoclonales, que son muy sugestivas de esclerosis múltiple, pero que se ven hasta en un 30% de los pacientes con NMO y se ven hasta en un 15% de los pacientes con enfermedad relacionada a MOG. ¿Por qué digo esto? Porque si un paciente tiene bandas oligoclonales positivas, es decir, positivas en el líquido cefalorraquídeo y negativas en el suero, eso no es confirmatorio de esclerosis múltiple, o no me descarta que el paciente pueda tener NMO o pueda tener enfermedad relacionada a MOG. Es decir, si bien son más específicas de esclerosis múltiple, no son patognomónicas, no es un biomarcador específico para la enfermedad. Creo haberme expresado bien, si no se entiende, me lo preguntan de nuevo y lo explico de otra manera. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta dando seguimiento a la compañera que preguntó por azatioprina, que comentaba le ha funcionado bien, y la respuesta de nuestros oradores creo que fue clara en cuanto a que si la medicina está funcionando, no hay necesidad al momento de cambiarla, lo importante es la vigilancia. La compañera pregunta, mi pregunta fue por azatioprina, porque dicen que es menos efectiva que las nuevas. En relación a las recaídas, yo voy muy bien, pero no quisiera llegar nunca a un nuevo brote. Sí, quizá ahondar un poquito ahí, la tomo como para el seguimiento. No todo, hay enfermos, ¿no? Cada paciente es diferente, quizá eso es lo que faltó decir. Hay pacientes que les va muy bien con ciertas moléculas, voy a poner un ejemplo. Todo mundo se embaraza, ¿no? En su momento, y a algunas mujeres les va muy bien con el embarazo, a otros no, a otras no. Podemos tener migrañas y a unos pacientes les va bien con una medicina y a otros con otra. La severidad de la enfermedad quizá es lo más importante a tomar en cuenta. Y ahí también creo que hay diferencias poblacionales. Ahí también creo que Latinoamérica tiene un componente genético mestizo diferente a lo que se tiene en Asia, con un componente asiático predominante, o en Estados Unidos con un componente caucásico mayor, o con un mestizaje, con un mixteo de ahí de genes, dependiendo de las regiones. Esto hace que el comportamiento de las enfermedades sea diferente. Entonces, si yo tengo una enfermedad que no es tan severa, puedo recibir algún medicamento que tampoco me genere tantos efectos adversos. No olviden que los medicamentos también tienen efectos adversos a largo plazo. Aquí en mi experiencia en México tenemos algunos pacientes con muchos años de evolución, con NMO, tratados con azatioprina y les ha ido bien. Por eso el comentario de que si vas bien, ¿para qué lo cambias? Pero también hay otros pacientes que aunque les demos estas nuevas moléculas, se tuvieron que hacer el trasplante de células progenitoras, por ejemplo. O sea, creo que cada paciente es diferente, eso es lo más importante. Y ahí es la buena relación con el médico y el conocimiento con el médico tratante, porque él o ella es quien mejor sabe cómo se está comportando su enfermedad y le puede dar toda la información para decirle por qué se está decidiendo por tal o cual medicina y qué esperar de esa medicina. Lo mismo que con otras enfermedades, vuelvo a los ejemplos que mencioné. Entonces creo que ahí es donde está la clave para contestar esa pregunta, ¿no? Gracias, doctor. Y yo que no soy doctora, que soy tu paciente, cuando nos dices que lo importante es estar vigilando, como paciente, ¿qué podemos hacer para estarnos vigilando? O sea, para tratar de hacerlo un poquito más aterrizable a mis compañeros que también son pacientes. ¿Qué puede hacer uno como paciente para estarse vigilando? Mira. Conocerse al 100%. ¿No? Eso es, perdón, rapidísimo, es conocerse al 100%, es cada paciente sabe cuáles son sus limitantes y cuáles son sus molestias. Por supuesto, está uno disponible en el WhatsApp ahora, ¿no? En cualquier momento para poder aclarar cualquier duda o síntoma nuevo que le genera
alguna alteración a la paciente o al paciente para poder normar una conducta y evaluar si es necesario y dar un tratamiento en ese momento en agudo. Adormecimiento, falta de fuerza, mayor pérdida de visión, alguna alteración que ponga en riesgo la continuidad del tratamiento y, por supuesto, la discapacidad del paciente, ¿no? Perdón, Sara, Gracias. sí. No, estoy totalmente de acuerdo. No hay nadie más que se conozca más que ustedes. Ustedes saben qué síntomas nuevos tiene, qué es una secuela, un calambre que va y viene y que se quite, una sensación un día porque caminé mucho y me siento un chin más débil, pero ya cuando descansé se me quitó. Lo importante son como las 24 horas. Entonces es como empezó un síntoma nuevo, yo empecé a sentir que se me adormeció la pierna y todavía lo tengo el día entero y mañana también, entonces diríjanse, llamen a su médico, vayan. Entonces en eso es que hablamos, un síntoma nuevo que aparezca, que no lo tengan, pues de una vez avísenlo, infórmenlo, porque entonces entramos con los tratamientos agudos, donde entonces esto es lo que nos va a ayudar a que ustedes vuelvan otra vez a estar como estaban y ver entonces si hay evolución de la enfermedad. Entonces, esto es lo más importante, que ustedes se conozcan y que lo informen. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, estudios en España están realizando investigaciones con cannabidiol para combatir la esclerosis múltiple. ¿Qué tanto se sabe respecto a esta molécula en Latinoamérica u otras biomoléculas para el tratamiento de enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas? Yo, si quieren, tomo. Hoy en día realmente, digamos, más allá de que se esté estudiando, hoy sirve simplemente para como un tratamiento sintomático de la enfermedad, ¿no? Hoy, digamos, esta molécula no está aprobada para el tratamiento de la esclerosis múltiple, pero sí está aprobada para aquellos pacientes que tienen espasticidad y espasmos tónicos dolorosos en pacientes con esclerosis múltiple. Sativex, digamos que se da en forma de PAF 2 veces por día, se usa ya hace más de 10 años en Europa con buenos resultados, pero de nuevo sirve como tratamiento sintomático, no como tratamiento preventivo de desarrollo de nuevas lesiones en resonancia magnética o desarrollo de nuevas recaídas a lo largo del tiempo o de progresión de la discapacidad. Básicamente es un elemento más, una intervención más como tratamiento sintomático. Muchas gracias, doctor. Hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias nuevamente en nombre de los pacientes y en nombre de The Sumaira Foundation a los 3 doctores por apoyarnos con esta sesión, por regalarnos su tiempo. Sabemos que son personas muy ocupadas, que tienen muchos pacientes, investigaciones, consultas y demás, así es que gracias por el tiempo. Y en verdad, gracias a The Sumaira Foundation por permitirnos hacer esta alianza en Latinoamérica entre República Dominicana, Argentina y México. Recuerden que esta sesión fue grabada y va a estar disponible en las redes de The Sumaira Foundation, tanto en la biblioteca de la página como en el canal de YouTube. Y con eso damos concluida la sesión. Gracias, muchas gracias. I'm just going to speak in English real quickly. My Spanish is very bad, but I just wanted to say thank you so much for doing this, providing this kind of patient-friendly information in Spanish. I'm sure is so well received and appreciated by our entire audience who's here live, but of course all the patients and caregivers and doctors who will watch this after the fact. So I want to thank Dr. Condenti, Dr. Vargas, Dr. Flores, and of course Gabby. Without you, we wouldn't be able to do this. So thank you very, very much. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gracias. Gracias. Muchas gracias.